Buenos días, mi nombre es Susana Ángeles Doroteo, con número de matrícula 2202-6478. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Actualmente estoy cursando el módulo de especialización en Derechos Humanos llamado Protección Internacional en Materia de Derechos Humanos, cumpliendo con el reto 5 llamado Criterios Relevantes. En este video analizaremos la histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco versus México. Esta decisión, emitida el 23 de noviembre del 2009, marca un hito en la protección de los derechos humanos y en la justicia transnacional en América Latina. A lo largo de los próximos minutos exploraremos los hechos del caso, el proceso ante la Comisión Interamericana, los razonamientos de la Corte y finalmente su importancia y trascendencia. Los hechos del caso. El caso Radilla Pacheco involucra la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrido en México en la década de los 70. Según las investigaciones, Rosendo fue detenido por fuerzas militares en 1974, durante un operativo en el estado de Guerrero, y posteriormente desapareció, sin que exista una investigación diligente por parte del Estado mexicano. La desaparición forzada de Radilla representa una de las muchas violaciones a los derechos humanos ocurridas en México en ese periodo, caracterizado por una fuerte represión política y violaciones sistemáticas a los derechos sociales y políticos. Rosendo Radilla fue un activista social y político, y su desaparición fue un acto que privó a sus familiares del conocimiento de su paradero, violando derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad personal y al reconocimiento jurídico de la personalidad. ¿Cuál fue el proceso ante la Comisión Interamericana? La historia legal del caso comienza cuando los familiares de Rosendo Radilla presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1993. La comisión llevó a cabo investigaciones y elaboró un informe, en el que concluyó que hubo violaciones a los derechos constitucionales y convencionales de Radilla. Recomendó al Estado mexicano adoptar medidas que repararan a las víctimas y que garantizaran que estos hechos no se repitieran. El caso fue presentado ante la Corte Interamericana en 2003, en un contexto donde México aún enfrentaba críticas por la insuficiencia de investigación en estas violaciones y la impunidad que rodeaba a los crímenes de desaparición forzado, típico en este periodo sombrío de la historia. Razonamientos de la Corte. La Corte Interamericana, en su fallo de 2009, analizó múltiples aspectos del caso. En primer lugar, reconoció que México había incumplido con su obligación de investigar con diligencia las desapariciones forzadas, violentando derechos garantizados por la Convención Americana. La Corte además enfatizó que la desaparición forzada no es un acto aislado, sino que en este caso forma parte de un patrón de graves violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos en México durante los años 70 y 80. Un punto clave del razonamiento fue la importancia de que los estados reconocieran su responsabilidad histórica y ofrecieran garantías de no repetición. La Corte ordenó al Estado realizar una serie de medidas reparadoras, incluyendo la publicación de una semblanza de la vida de Rosendo Radilla, realizada con la participación de su familia y en un plazo de 1 año, con miras a preservar la memoria y dignidad de la víctima 96. Además, la Corte abordó el derecho de acceso a la justicia y a la necesidad de investigar diligentemente estos crímenes, condenando a la impunidad y resaltando la obligación estatal de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Asimismo, la Corte resaltó que los familiares de Radilla son víctimas de violaciones a sus derechos y recomendó al Estado reparar adecuadamente el daño y ofrecer medidas que aseguren que hechos similares no se vuelvan a repetir. Importancia de trascendencia de la sentencia. Esta sentencia es sumamente significativa por varias razones. En primer lugar, reafirmó que las desapariciones forzadas constituyen violaciones graves de derechos humanos que deben ser reparadas y investigadas con diligencia. La Corte también reforzó la obligación del Estado de asumir su responsabilidad y garantizar la verdad, la justicia, la reparación y las medidas de no repetición. Además, fue un precedente ante
en el reconocimiento de la responsabilidad del Estado mexicano por violaciones cometidas durante un periodo de represión institucionalizada. La decisión incentivó a otros países de la región a enfrentar su pasado oscuro y a cumplir con sus obligaciones de derechos humanos. Estableció la importancia de la participación de las víctimas y sus familiares en los procesos judiciales y de reparación, promoviendo una justicia más inclusiva y respetuosa de la dignidad humana. En conclusión, la resolución del caso Pacheco por parte de la Corte Interamericana no solo significó justicia para una víctima y su familia, sino que también envió un poderoso mensaje a toda la región. La impunidad para las violaciones graves a los derechos humanos tiene un límite y los estados deben ser responsables por sus acciones. Este fallo reafirma la vigencia de la protección de los derechos humanos y la obligación de los estados de garantizar justicia y reparación. Esa es toda mi investigación. Muchas gracias. Buenas tardes.